¿Qué tal? ¿Cómo le va? Le saludamos agradeciéndole que nos siga en este espacio, la Agenda del Emprendedor de Astele.tv. Le saluda y agradece Raúl Fraga. ¿Qué tal, Pepe Sobrevilla? ¿Cómo estás, Raúl? Muy buenas tardes a la audiencia. Muy bien, muchas gracias. Especialmente agradecidos con la presencia hoy en nuestro programa de Yuri Servolov, un maestro de periodismo, de economía, de análisis político, muy reconocido en el contexto internacional, a quien agradecemos que hoy esté con nosotros. Yuri, gracias por estar aquí. Al contrario, Raúl y José, muchas gracias por la invitación y es un honor de estar aquí con su auditorio. Muchas gracias. Yuri Servolov es un prestigiado consultor y analista político y económico, catedrático y conferencista especializado en reingeniería de procesos y de organizaciones, en planeación estratégica y operativa, asimismo en prospectiva, estudios de futuro y construcción de escenarios. Es licenciado en Economía, egresado de la UNAM y tiene una especialidad en Educación cursada en Canadá. Es fundador y director general de la Carpeta Púrpura, que en agosto de este año cumplirá 30 años de haber salido al mercado del análisis político mexicano, marcando la pauta. Es una publicación catorcenal sobre prospectiva y análisis político y económico de México y del mundo. Yuri Servolov ganó el Premio Nacional de Periodismo en la categoría de análisis prospectivo. Ha sido profesor de la maestría en periodismo de la Escuela de Periodismo Carlos Septién y en diversas universidades e instituciones de enseñanza superior. Es presidente del Consejo del Centro de Estudios Prospectivos del Instituto de Administración Pública del Estado de México. Y también Yuri Servolov es director general de CEPI. Ha impartido cursos y dictado conferencias en temas de prospectiva, estrategia y modelos de pensamiento en varias universidades en México y otros países. Es asesor de diversas empresas, embajadas, bancos, partidos políticos y medios de comunicación e imparte cursos, seminarios y conferencias sobre la coyuntura política y económica de México y es consultor en materia de reingeniería de procesos, liderazgo y trabajo de equipo, y también es parte del equipo directivo del Club de Periodistas de México y miembro del jurado del Premio Nacional de Periodismo. Muchas gracias por honrarnos con tu presencia, Yuri. Al contrario, Raúl, mucho gusto. Muy bien, como usted lo sabe, en las pasadas elecciones del 5 de junio, hace ya algunas semanas de este mes fatídico para algunos partidos, los resultados en las urnas desplomaron las aspiraciones de algunos candidatos o que se sienten candidatos o precandidatos presidenciales, pero también recolocaron los pesos y contrapesos en la agenda mexicana del corto y mediano plazo por la disputa, primero por las candidaturas dentro de los partidos por la presidencia de la República y después en las elecciones que habrá en junio del año 2018 por el premio electivo más importante del sistema político mexicano, que es justamente el derecho de sentarse 6 años en la silla de los pinos. Para entrar en materia, Yuri Servolov, te preguntamos cómo deja el escenario político público de las fuerzas partidistas de México los resultados electorales del pasado 5 de junio. Pues efectivamente, como dices, fue una elección de alto impacto. Para algunos se acabó el sexenio de Peña en esa elección. Eso es. Y fue el banderazo para la sucesión presidencial. Yo creo que eso todavía está por verse, sí, porque la fuerza de un presidente en México es tan grande que siempre puede dar un golpe, algo más. O puede elegir, como ha hecho en los últimos meses, flotar como corcho lo que le resta del sexenio. Sí. Haciendo iniciativas menores, ¿no? Como fue proponer los matrimonios legalizar los matrimonios de homosexuales, sí, antes de las elecciones, lo cual algunos priistas piensan que cooperó para que el PRI perdiera algunas gubernaturas. Hoy José Antonio Crespo publica un excelente análisis donde dice que el impacto fue del 4%. Pero como fueron elecciones tan cerradas, sí, ese 4% pudo haber inclinado la balanza. Muy bien. Y también, Pepe Sobrevilla, estarás de acuerdo con que ahora quienes están en la guerra, en la lucha por posicionarse en la ruta
que les dé la candidatura a la nominación hacia el 2018, prácticamente están preocupados porque se han movido los pesos y contrapesos. Y de manera directa, dos dirigencias nacionales, la del PRI y la del PAN, se han visto fuertemente impactadas con los desplomes electorales de junio pasado. Por un lado, Manlio Fabio Beltrones, y por otro lado también el Partido de la Revolución Democrática, que aunque ganó en alianza con el PAN algunas plazas, pero Agustín Basabe, su todavía presidente nacional, enfrenta situaciones críticas. ¿Qué representa? ¿Cómo interpretar la salida, la muy interesante forma como maneja su discurso Manlio Fabio Beltrones para salir de la dirigencia nacional del PRI, Yuri? Bueno, es una cosa que se debe analizar con mucho cuidado porque hay que decir que la tumba de Felipe Calderón como presidente fue apoderarse del PAN. Cierto. Y perder el contrapeso del partido en el poder. Manlio Fabio estaba haciendo un contrapeso a la presidencia de Peña. Y dicen que Peña prefirió proteger a Duarte de Veracruz. A Javier Duarte, el gobernador. Que proteger al presidente del partido. Cierto. El presidente del PRI, Manlio Fabio, le presenta la renuncia, que no se debió haber aceptado, y se le debió haber dicho, te quedas hasta que reconstruyas el partido. Y el partido se queda en las manos de la prima del presidente. Carolina Monroy del Mazo. O sea, prácticamente el PRI quedó ahorita totalmente deshecho y ya no funciona como contrapeso al poder presidencial. Lo cual puede ser la tumba del gobierno de Peña. O sea, ya de por sí el resultado electoral fue desastroso para su gobierno. Sí. Y ahora esta segunda derrota de acabar de perder lo poquito que quedaba del contrapeso del PRI, puede ser una derrota todavía más grave que la pérdida de esas 7 gubernaturas. ¿Qué tal? Impactante. Pero sobre todo, Yuri, porque quedó en manos de Carolina del Mazo, pero sin proyecto, sin estrategia. El proyecto es el de su primo. Es el de su primo, pero... Lo cual es un desastre. Sí, definitivo. ¿Cómo viene por el lado del PRD? ¿Cómo viene ese acomodo de Agustín Basabe? ¿Qué significa? Es otro cadáver político, lectura? el PRD. Sí. Sí. Queda ya en cuarto lugar, ¿no?, de las elecciones. Salía con el PAN y obtiene estas 2 gubernaturas. Pero prácticamente el PRD es un proyecto político desdibujado, que ha perdido, bueno, primero su identidad ideológica, porque el PRD era un partido de izquierda y ahora está haciendo alianzas con la derecha. Entonces son estas alianzas contra natura, que al electorado le cuesta mucho trabajo entender, pero de altísima rentabilidad político-electoral. Entonces parece ser que la política en México se vuelve nada más un negocio, ¿no? Claro. Quizás es el mejor negocio que hay en México, tener una franquicia de un partido político, tienes ingresos públicos, ¿no?, puedes comprar votos, ¿no?, y es un negociazo para el dueño del partido, sus familiares, sus cuates, pero ya ninguno de los partidos está encabezando un proyecto, ¿no? Quizás con excepción de Morena, que es el único proyecto anti-establishment, anti-sistema, ¿no? Aunque mucha gente dirá, no, pues es el proyecto de Andrés Manuel López Obrador, que es la crítica que se hace, ¿no? Por supuesto te vamos a preguntar de Andrés Manuel López Obrador, pero antes sería interesante que nos dieras tu visión crítica sobre el rol que han estado jugando los llamados chuchos, sobre todo Jesús Ortega, Jesús Zambrano, Carlos Navarrete, en esta manera de detentar en forma, diría, muy prolongada las riendas del PRD. Recordemos que el PRD surge como resultado de esa muy interesante e inteligente estrategia de unificación coyuntural en 1988, cuando se crea el Frente Democrático Nacional, y en mayo de 1989 se generan las condiciones que le dan vida, el acta de nacimiento
al Partido de la Revolución Democrática. Sí, Raúl, creo que tu pregunta es muy interesante y permite reflexionar sobre un asunto. Creo que hoy día lo que estamos viendo, no solamente en México, sino a nivel mundial, lo que acaba de pasar en Reino Unido, es la división, que es lo que será lo contrario a la unidad. Sí. Ahora, el problema que tiene la izquierda es que el cemento que la une son las ideas. Y las ideas es un mal cemento que pega muy mal porque tú tienes tu idea, yo tengo la mía, José tiene la suya. En cambio, a la derecha lo unen los intereses y es un mejor cemento. Y entonces, aunque la derecha es siempre menor, ¿no?, acaba gobernando a la mayoría, que es la izquierda, porque la izquierda se divide. Y todos estos personajes que mencionaste ahorita, pues son los dueños de las tribus del PRD. Claro. Que es el motivo por el cual Agustín Basabe dice, ahí se ven. O sea, no puedo gobernar estas tribus, son ingobernables, y además el PRD está quebrado, no solamente ideológicamente, sino ahora económicamente. Yo creo que fue un gran acierto que lo pusieran como dirigente, y él peleó las alianzas, y un caricaturista decía, se encontraban Manlio en una banca junto con Agustín Basabe, y Manlio decía, pues estoy despedido, pero es el costo de la derrota. Bien. Y Basabe decía, pues yo también estoy fuera, es el costo de la victoria. Muy inteligente. Y ahora que has mencionado que la derecha se mueve por los intereses y en la izquierda se mueven por las ideas, ¿cómo veríamos el caso de Andrés Manuel López Obrador, quien era prácticamente una figura derrotada a la que muy pocos le apostaban hace todavía pocos meses, pocos años, y ahora ha conseguido la construcción del partido Morena? ¿Cómo se ve a la vista del analista que eres? Mira, en este análisis de José Antonio Crespo del día de hoy en el periódico El Universal es muy interesante porque él dice, no solamente hay que leer los resultados, sino el porqué de esos resultados, o cuáles son las causas, y de esa manera proyectarlos hacia el futuro. Él da algunos datos interesantes. Dice, el PRI tiene 29% de los votos, que lo ha tenido prácticamente en las últimas 3 elecciones. Dice, es básicamente su piso electoral. Cierto. Más un 5% que le agregan las alianzas con el Verde, con el PAN, llegaría al 34%. ¿Sí? Del otro lado tienes el PAN, que obtiene el 30%, pero en las últimas elecciones había obtenido el 21%, que es más o menos su piso. Digamos que ahorita estaba alto, ¿no? Ahora, tienes Morena, que tiene el 12%, que sería muy poco para llegar a la presidencia, pero nosotros decimos, una cosa es el voto de estructura, el voto duro, el voto de los militantes de un partido, y otro es el voto blando. Sí. El voto, nosotros le decimos coloquialmente de espuma, ¿no? Y Andrés Manuel tiene mucha espuma. O sea, él obtuvo 16 millones de votos, obtuvo el 33% en la elección presidencial, ¿no?, pasada. Entonces, pero ahora ya tiene una estructura que antes no tenía, que le está dando ese 12%. Y está el caso del PRD, que tiene 7%. Sí. Ahora, ahí es muy interesante porque si el PRD con sus 7 se junta con el 30 del PAN, llegan a 37, estarían 3 puntos arriba del PRI y con sus alianzas. Y Andrés Manuel, habrá que ver cuál es la situación del país. Porque hoy día este humor social, lo decía hoy el ex rector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente. O sea, dice, básicamente lo que está viviendo el país es una situación de desánimo, de desesperanza, ¿no? Que ya lo había dicho antes de que lo dijera el presidente, pues yo ya se lo había escuchado a algunos grandes encuestadores, como Federico Berrueto, sí, ¿no? Ellos habían estado analizando el humor social. O sea, prácticamente el presidente tomó esa tarjeta que le dieron sus asesores. Ahora, pero este humor social no es una cuestión nada más del estado del clima, es por el desastre en que se encuentra el país.
hablando en materia económica, o sea, el proyecto que vino a vender Peña, o a imponer más bien, que fue el de mover a México, el de salvar a México, el de hacer las reformas estructurales, hoy día es un fracaso. O sea, el país se movió, pero dicen algunos, hacia el precipicio. O sea, la economía no ha crecido lo que ellos prometieron, no han entrado las inversiones que prometieron, no se han creado los empleos que ellos prometieron, y el país tiene muchos frentes abiertos, con los médicos, con los maestros, Claro. ¿no? Incluso hasta con los empresarios. Cierto. ¿No? Entonces, eso se refleja en este humor social, y cuando uno está de mal humor, uno piensa mal y uno actúa mal. ¿Qué tal? ¿No? Pues muy interesante. Después de la pausa vamos a continuar en este análisis radiográfico que Yuri Servolov está compartiendo con nosotros en Astele.tv. Siga con nosotros en 2 minutos. Pero ese humor... Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Continuamos con Yuri Servolov, experto en análisis político y construcción de escenarios. Yuri, ¿cómo se comporta ese humor social? ¿Cómo se detecta dependiendo de los grupos sociales, populares, políticos, económicos? ¿Cómo se muestra ese humor? Pues mira, te voy a decir el diagnóstico que da un psiquiatra. Interesante. Dice, lo menos que se ha visto últimamente es un México exaltado,
irritado, encolerizado, convulsionado, que se siente engañado, agraviado, amenazado y perseguido. Este psiquiatra es nada menos que Juan Ramón de la Fuente, que fue secretario de Salud y fue rector de la UNAM, y gran conocedor del sistema político mexicano. Claro. Pero él empieza su artículo el día de hoy en el Universal, dice, citando a don Jesús Reyes Heroles, que fue el autor de la reforma política, ¿no?, inicial, ¿no?, de origen. Dice, pensemos precavida o precautoriamente que el México bronco violento no está en el sepulcro, únicamente duerme. Pero ¿qué pellizcones le están dando ahorita? Tenemos una cantidad de frentes abiertos en el país. Está el de la gente, el de los médicos, las protestas postelectorales en Veracruz, en Quintana Roo, en Chihuahua. Tenemos también la importación de autos usados, la ley 3 de 3. O sea, pero aquí un tema crucial es comparar. Dicen que las comparaciones son odiosas y va a ser una comparación muy odiosa. Bien. Que es, un gobierno puede tener la razón, pero hizo una promesa y la cumple, una promesa electoral y la cumple, que era hacer un referéndum. Okay. Y lo pierde y presenta la renuncia. ¿Sí? Aunque tenga la razón, pero si la sociedad opina lo contrario, se tiene que ir. ¿Sí? Sí, correcto. Caso de México, un gobierno que no consulta al pueblo. Me decía el otro día un alumno de la maestría, no, es que sí se hizo la consulta para la reforma educativa. Le dije, a ver, momento, uno, porque a eso nos dedicamos nosotros. Claro. Y yo he sido consultor de ese tema, y no solamente en México, ¿no?, a nivel internacional. Una consulta se tiene que leer, se tiene que sintetizar y tiene que tener trazabilidad. Es decir, ¿quién aportó qué cosa? ¿Qué persona en la Sierra Mixteca o en Puebla o en Chihuahua? O sea, ese párrafo que me estás poniendo en la reforma, ¿quiénes lo apoyaron? ¿Quiénes lo sustentan? ¿Y quiénes están en contra? Sí. Yo jamás he visto la trazabilidad de la consulta de la reforma educativa. Entonces, esos foros que se hicieron no tienen validez a nivel internacional. Lo mismo le pasó a Fox cuando hizo su Visión México 2020. Hicieron un foro de la World Future Society y cuando llegaron los expertos, le invitaron a Fox a que inaugurara y no quiso ir al presidente porque hizo el berrinche, porque los expertos internacionales le dijeron, oye, usted no tiene una visión de futuro. Y él dijo, ¿cómo no? Hice México 2020. Sí, señor, pero no tiene trazabilidad. Usted no tiene participación de la gente. Es lo que le podríamos decir al presidente Peña Nieto. Su proyecto no tiene participación de la gente. Es un proyecto elitista, es un proyecto impuesto. Usted hizo usa reformas estructurales. Sí. Yo lo digo y va a sonar muy, muy fuerte. Se aperraron la Constitución. ¿Sí? La partidocracia. Sin tener la legitimidad de ser un constituyente. Cambiaron el proyecto de nación. Y mucha gente dice ahora, esta es su constitución. Es una constitución neoliberal, impuesta por una élite, pero la sociedad no se siente representada. Y una constitución no puede ser un botín de guerra. La constitución debe ser lo que une a un país, lo que nos unifica, lo que nos hermana, claro, y lo que calma las disputas. Entonces hoy día dice el presidente, y lo dice en Canadá, es que no voy a negociar la ley, no voy a negociar la reforma educativa, ni ninguna ley. No, pues es que a $1,000,000 por artículo, que fue lo que les costó, ¿no? Pues ya hicieron la negociación, ya no quiere hacer otra negociación con la gente. Ahorita la gente lo que le está diciendo al presidente, oiga, sí, con los empresarios saltan, se van a protestar, ¿no?, al Ángel de la Independencia, y sí se sienta con unos, y con ellos sí negocia echar para atrás uno de los artículos que aprobaron. Y en cambio tienes a miles de gente en la calle que le está diciendo, oiga, señor presidente, no nos tomó en cuenta, pero a esos no los oye.
Entonces, ¿qué lección nos está dando el Reino Unido? Una lección de democracia, Muy fuerte. de que hay que gobernar con la gente, incluso aunque la gente esté equivocada. ¿Sí? Aquí, como ellos son los que en su soberbia sienten que son los que tienen la razón, entonces que se friegue el pueblo, ¿no? Y es imponer un modelo que llevan 30 años y nosotros les dijimos al empezar este sexenio, esas malditas reformas no van a dar los resultados que ustedes quieren. ¿Por qué? Porque no están tomando en cuenta la participación de la gente. Y no se puede gobernar en contra de la gente. Y eso es lo que está haciendo Peña. Por cierto, uno de los ángulos más críticos de la historia contemporánea de México han sido la corrupción de la mano siempre de la impunidad. Y se apostaba por parte de algunos integrantes del Círculo Rojo que era muy importante el paso de la llamada Ley 3 de 3, que permitiría fijar la ruta para crear y darle sustento y fuerza al Sistema Nacional Anticorrupción. Ya en buena medida estás refiriendo parte del problema que lo ha atorado, pero la bandera anticorrupción, ¿qué nivel, qué peso podría tener o tendrá hacia la disputa por la presidencia de la República en el 2018, Yuri? Pues ya lo tuvo en las elecciones de Quintana Roo, de Veracruz y de Chihuahua. Sí. O sea, ya pasó, o sea, por primera vez, y eso es algo positivo, o sea, ver que la sociedad decidió y les pasó la factura a 3 gobernadores que se consideraba que habían sido demasiado displicentes con el uso de los recursos públicos. Pero parece ser que el gobierno no entiende que no entiende. O sea, que es un grito. Se juntaron 630,000 firmas para exigir esa ley. Y el gobierno sigue sin oír, ¿no? O sea, yo lo que veo es un gobierno insensible, hasta diría cínico, ¿no? O sea, no se da cuenta. Por más que le diga uno, hay un modelo que le llaman la caja del Instituto Arbinger, que dice que cuando uno está violando sus propios principios, sus propios valores, entra uno en autoengaño y le llaman la caja. Y no se da cuenta. Es como el marido que le están poniendo los cuernos, que todo el mundo lo sabe, todo el barrio, menos él. Así es el presidente. Decía hace unos días el presidente, no, que estaba muy enojado porque si le escondían, que él prefería que le dijeran sus errores, etc. Bueno, aquí le estoy diciendo un error al señor presidente. Su error es estar gobernando de espaldas al pueblo, de espaldas a la ciudad, a la ciudadanía. Y no escuchar que México le está diciendo, señor presidente, creemos que eres un corrupto, creemos que hiciste conflictos de interés, ¿no? Y pones a una gente como Virgilio Andrade, que es tu empleado, que es tu cuate, no nos das ninguna certidumbre, ninguna credibilidad. ¿Cuáles son los déficits de este gobierno? La corrupción, derechos humanos, el crecimiento económico, el combate al hambre, el combate a la pobreza, a la desigualdad. O sea, hay varios déficits. Sí. Entonces, o sea, ¿para qué quiere el poder el presidente? ¿Para enriquecerse? ¿Para hacer una política patrimonialista? ¿O es para hacer un gobierno de beneficio a México? ¿No? Entonces, aquí la cuestión es, acaba de tener el presidente el viernes, decía hoy un columnista, Ciro Gómez Leiva, con varios periodistas, y lo notaban muy feliz, muy alegre y todo eso. ¿Cómo puede estar feliz cuando acaba de haber 9 muertos en Oaxaca? Cuando están parados fronteras, aeropuertos, calles, cuando estamos muy preocupados por el futuro, por el presente y el futuro de México. O sea, necesitaríamos ver un presidente preocupado y ocupado y oyendo al país, ¿no? Muy interesante. Pero ya nos señalaste, Yuri, en las broncas que ha tenido este gobierno. ¿Ha tenido algún éxito? ¿Qué éxito se le puede atribuir a estas alturas al gobierno de Enrique Peña? Bueno, o sea, su gran éxito fue hacer el Pacto por México y haber logrado un consenso para hacer las reformas que llevaban muchos años de no salir. El error fue que la hizo con una élite, la partidocracia. No tomaron en cuenta a los académicos, a los empresarios, a los sectores populares, a los sectores campesinos.
O sea, se tenía que haber hecho una consulta amplia, claro, porque el proyecto de nación es de todos, ¿no? Entonces, si ellos se quieren aperrar o apropiar del proyecto de nación, el pueblo les va a decir adelante, tomen la Constitución. Pero la Constitución no puede ser algo que alguien se apropie, la Constitución debe ser de todos los mexicanos. Claro. Entonces, yo creo que Peña debería hacer un mea culpa, un acto de introspección, un acto de reflexión. ¿Cómo quiere pasar a la historia? La pregunta que hacía Raúl es, viene el 2018. Como estamos viendo los números que nos ponen los politólogos hoy día, ¿no? Lo que estamos viendo es un empate técnico muy fuerte. Si la elección fuera hoy, el próximo presidente sería del PAN. O sea, el PAN regresaría a Los Pinos por 3 puntos de ventaja que tiene, ¿no? Peña Nieto decía, es que puede salir un candidato aunque tenga ahorita el 1% de popularidad y con la propaganda y todo esto, ¿no? Como si se pudiera inventar a un presidente, ¿no? Como si se lo fuera él sacar de la manga. Ya vimos ahorita que prácticamente perdió varias de sus cartas. Sí. Algo que decía Federico Berrueto es, Peña va a poner candidato, pero no va a poner sucesor. Y eso cambia la naturaleza del sistema político. Total. Porque Calderón puso candidato, no puso. Él quería poner a su exsecretario de Hacienda, a un corderito que andaba por ahí. Claro, Ernesto Cordero. Y le ganó la partida, ¿no? Así y una es. mujer, Josefina. Josefina Vázquez Mota. Fox quería poner a su secretario de Gobernación y le ganó la partida a Calderón. No puso candidato. El Zedillo tenía su propio candidato, pero dicen que ya había negociado con Washington la alternancia. Y entonces que tenía que darle el poder a la oposición. ¿Sí? Y Salinas, su candidato había sido Colosio, lo asesina y llega Zedillo que no era precisamente su candidato. Entonces, estamos viendo que ha habido un cambio de fondo, porque el sello del sistema político mexicano era que el presidente ponía a su sucesor, ¿sí? Y la cuestión era si Peña iba a regresar a tener ese privilegio de poner a su sucesor. De que pueda poner candidato ya lo vimos, porque maneja el PRI como quiere. Cierto. Puede poner a su prima, ¿no? De secretaria general y ahora de presidenta interina, pues cómo no va a poder poner candidato. Pero de ahí a que su candidato pueda ganar, eso es lo que está en juego ahorita, eso es lo que está por verse. Claro, y con lo que comentas, Yuri, recordamos cómo en 1987 se generó una situación muy crítica en el proceso para definir quién sería el candidato presidencial del PRI, y entre los llamados entonces 6 distinguidos priistas se generó una verdadera guerra entre los grupos que apoyaban a Carlos Salinas de Gortari, que venía de la Secretaría de Programación y Presupuesto, a Alfredo del Mazo, a Miguel González Abelard, a Sergio García Ramírez, a Manuel Bartlett y a Ramón Aguirre Velázquez. Recordamos cómo esa situación tuvo tal tensión que incluso las comparecencias que estos aspirantes tuvieron en el Comité Ejecutivo Nacional del PRI generó una atmósfera todavía más tensa, que a la par tenía ya un telón de fondo muy grave, porque dentro del PRI había estado surgiendo la corriente democrática encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, entre otros, y en 1987, después de las llamadas 100 horas en demanda por la democracia, y que les llevó a caminar 100 horas consecutivas alrededor del Monumento a la Revolución, exigiendo se abriera el proceso para definir una consulta abierta a las bases para la nominación del candidato. Finalmente, accidentadamente se revienta la unión que había o la cohesión en el PRI, y
surge Cuauhtémoc Cárdenas como una bandera muy interesante. Después de la pausa vamos a meternos a conocer cuál es la opinión del maestro Yuri Servolov sobre los aspirantes que se creen presidenciables en los diferentes establos político-partidistas. Sigue con nosotros después de 2 minutos. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entre en ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Gracias, seguimos con el maestro Yuri Servolov en esta interesantísima radiografía muy bien documentada sobre lo que viene para la disputa por la silla presidencial de México en el 2018. Yuri Servolov, ¿cuáles serían los principales escenarios que pudieras compartirnos? Bueno, nosotros vemos 4 escenarios. El primer escenario era el ideal, el que hubiera querido Peña, que es que el PRI llegó para quedarse 24 años en el poder. Y la lógica era que hay que consolidar las reformas y esperar a que den resultados. Y que esos resultados, como ellos mismos dicen, ya no van a ser en el corto plazo, sino van a ser en el mediano y largo plazo. Bien. Pero el argumento que ellos tienen es que este proyecto requiere continuidad. Y para eso pues tiene que llegar alguien que piense igual que ellos, ¿no? O sea, alguien del establo neoliberal. Claro. ¿No? Pero ahí decíamos, para este escenario, lo que cuenta es si el presidente va a poder poner candidato y si va a poder poner sucesor. ¿Sí? Sí. Ahora, el segundo escenario
Bueno, ahí, del primer escenario, regresándome, el riesgo es de que se equivoque de candidato. Y ya se le han estado cayendo las cartas. Por ejemplo, para muchos, el niño Nuño ya está quemado, ¿no? Después de los 9 muertos en Oaxaca, Sí. y de que fracasó su línea autoritaria, ¿no? De hecho, el comentario que le hicieron fue, o sea, muy, muy duro, ¿no? ¿Crees que renuncie? Pues yo creo que da lo mismo si renuncia o no renuncia. O sea, ya perdió credibilidad, ¿no? Se desdibujó. Ante la gente, se desdibujó. Entonces, no creo que el presidente tampoco se los quiera entregar, porque entonces va a ser como darle mucho poder a la gente, ¿no? Entonces, sostenerlo, pero ya sin autoridad. La prueba es que ahorita, en este momento, en Gobernación, se está negociando el caso sin él. Sí. Eso es. Exacto. Que por cierto, en ese primer escenario que estás abordando, mencionaríamos algunos de los nombres que campean como muy posibles candidatos, ahora aspirantes, a la nominación presidencial hacia el 2018. Además de Aurelio Nuño, estaría también Miguel Ángel Osorio Chong, Luis Videgaray, se menciona también a Erubiel Ávila, entre otros. a José Antonio Mía. A José Antonio Meade, por supuesto. Y una carta que para muchos se cayó fue la de Manlio Fabio Beltrones. Así es. Pero otros dicen que no, que ahora él quedó libre, como líbero, para jugarla por fuera. Eso es. Aunque él dijo que no estaba en su pensamiento ahorita, ¿no? Quién sabe si más adelante sí. Muy bien. Y retomando, ¿cuál sería el segundo escenario, Yuri? Bueno, el segundo escenario es que el PAN regresa a Los Pinos. El PAN había quedado como un cadáver político después de 2012, o sea, después de los 2 sexenios desastrosos de Vicente Fox y de Felipe Calderón. Y el Calderón le entrega el poder a su enemigo histórico, que es el PRI, del que hablaba pestes. Sí. Lo cual debe ser una gran vergüenza para el padre de Felipe Calderón, porque Calderón no tiene vergüenza, ¿no? Felipe Calderón. Él es libre. Entonces, pero aquí estamos viendo cómo ahora el PAN que obtiene el 30%, y en esta alianza, aquí va a ser clave la elección del Estado de México. Muy bien. Hay que acordarnos que hace 6 años Peña se desvivió para que no hubiera una alianza PAN-PRD en el Estado de México. Sí. Y lo logró. Pero no logró poner a su candidato. Que era Alfredo del Mazo. Y se le impone Erubiel, ¿no? Entonces, se dice que el Estado de México es el laboratorio del sistema político mexicano, porque es el Estado políticamente más importante por el tamaño de electores y también por el peso de su economía, y porque ahorca al Distrito Federal, lo rodea. Todo lo que llega al Distrito Federal pasa por el Estado de México. Sí. No todos los camiones, todos los productos. Cierto. Entonces, ahí vamos a ver si se hace esta alianza. Ya en el PRD dijeron que están analizando la posibilidad. Ahora, ahí desgraciadamente ya no está Basabe, que Basabe fue el arquitecto de estas grandes reformas. Sí. Entonces, habría que ver si los chuchos tienen esa capacidad de hacer esas reformas, de negociar con los panistas. Muy bien. Y justamente dentro de los panistas, en este segundo escenario que planteas, quienes suenan como presidenciables son, entre otros, Ricardo Anaya, quien se vio muy fortalecido con los resultados electorales del pasado 5 de junio, desbordado en exceso en su optimismo. Margarita Zavala, de quien hemos visto gran cantidad de espacios que le dan seguimiento, la critican y demás, pero la tienen ahí en primera línea como figura relevante hacia la candidatura presidencial del PAN. También está Rafael Moreno Valle, a quien las elecciones del 5 de junio le fueron muy favorables, porque logró colocar a Tony Gali, su candidato, como su sucesor en la gubernatura. Serían algunos de los que suenan. Sí, y bueno, este escenario va a depender mucho del resultado de las elecciones en Estados Unidos. Sí. Porque se dice que si llegara Hillary Clinton, que tiene una relación
con Margarita Zavala, y además por ser mujer, eso como que le abriría la puerta, ¿no? También. Ahora, en el caso de que llegue Donald Trump, se dice México va a necesitar un presidente muy fuerte que defienda los intereses nacionales. Sí. Entonces esto puede cambiar, es un factor crítico, ¿no? O sea, algunos dicen la elección de México por primera vez se puede estar decidiendo en Estados Unidos, ¿no? Por esa razón. Pero le pega mucho a este segundo escenario. Ahora, el tercer escenario es la tercera es la vencida, la de AMLO, que como decíamos, tiene el 12% en esta elección, pero en la elección presidencial saca hasta el 33%. Sí. Entonces, estuvo a punto Morena de ganar 2 gubernaturas, pero finalmente no ganó ninguna, ¿no? La de Veracruz, sí, ¿cómo no? Y la de Zacatecas. Cierto. ¿No? Entonces, aquí lo que se está viendo es que ya no se puede ganar sin alianzas. Esa es la elección del día de ayer, domingo, en España. Hace 6 meses tuvieron unas elecciones y no se pudo formar gobierno. Ayer sale casi el mismo resultado, igual hay que ver si se va a poder formar gobierno. Ya el PSOE dijo no voy en alianza con el Partido Popular. Entonces, mi reflexión que me quedé pensando antes de irnos al corte es que parece que seguimos en la disputa por la nación. Un debate que se dio desde los 80s y antes, ¿no? Los 70s quizás. Los mexicanos somos hermanos, vamos en el mismo barco y deberíamos de tener el mismo proyecto, ¿no? Sí. Sin embargo, aquí lo que hemos visto es que más bien el que gana se quiere apoderar de todo el proyecto de nación y no discutirlo ni negociarlo con los demás. Entonces, AMLO quiso ir solo las 2 veces anteriores, ¿no? Y se hizo una coalición anti-AMLO, ¿sí? O Cierto. sea, no ha demostrado hasta ahorita la capacidad de hacer un frente amplio. ¿Y qué te obliga cuando haces un frente amplio? Tienes que de alguna manera hacer concesiones. Sí. Y él no ha querido hacer esas concesiones. Por eso algunos dicen, es que es demasiado soberbio, ¿no? Pero también es que del otro lado son Salinas, Peña, son igual o peor de soberbios. Entonces estamos en una lucha de soberbios. Eso es. Y el que está sufriendo es México y es el pueblo de México. Entonces, aquí lo que sería necesario es bajarle una rayita al ego, a la soberbia. O sea, esta declaración del presidente que él dijo, díganme si cometí un error, pero el señor presidente acaba de cometer un error más, que la ley no se negocia. Obviamente que la ley sí se negocia, y se consensa y se discute, ¿no? Lo que él está diciendo es una declaración autoritaria, absolutista, de que yo soy el Estado, o el Estado soy yo, ¿no? Sí. ¿Sí? Como un emperador francés, ¿no? Entonces, y del otro lado, pues tiene a otro ego maníaco que es Andrés Manuel, ¿sí? Y nos están llevando entre las patas al país. Claro. Lo que tenemos que decir es, a ver, señores, vamos a acabar esta disputa por la nación. Vamos a hacer un proyecto consensado. Este proyecto neoliberal, ¿no? Que lleva 3 décadas, ha sido un desastre. Los ingleses, que fueron donde nació el neoliberalismo, le acaban de decir adiós al neoliberalismo, ¿sí? Entonces, ¿por qué no escuchamos este mensaje? Claro. Yuri, ¿y tu cuarto y último escenario tiene que ver con alguna salida, alguna ruta de solución en esta crítica situación? Pues es este escenario de los independientes. Muy interesante. Del anti-establishment, que fue el escenario que triunfa en 2015, que ahora acaba de triunfar en Inglaterra. Sí. El escenario de los broncos, ¿no? Que vienen. Pero en 2016 nada más ganan 10 tristes presidencias municipales. O sea, se desinfló el escenario de los independientes. Claro. Lo cual no quita de que se vuelva a
a reanimar, a reactivar hacia el 2018. Y ahí estaríamos mencionando, entre otros, a Jaime Rodríguez el Bronco, actual gobernador de Nuevo León, a Juan Ramón de la Fuente, que ha estado subiendo y bajando como una alternativa importante, está Jorge Castañeda, hasta Pedro Ferriz de Con y Denise Dresser. Y aquí el único que nos quedó fuera, y lo podemos dejar ahí, Miguel Ángel Mancera. Miguel Ángel Mancera, porque tiene la misma soberbia de imponer decisiones sin consultarlas con la gente. Eso. Y eso es lo que la gente ya vomita, ya no queremos. Ya no queremos estos soberbios prepotentes que ya no, hasta toman decisiones de ya no vas a circular, ya no vas a pensar, Claro. ya no vas a votar. Aquí las decisiones solamente las tomamos nosotros. Así es. La sociedad ya no quiere eso. O sea, se tiene que gobernar con el pueblo, para el pueblo, ¿no? Y Muy en bien. beneficio del pueblo. Y es lo que no han entendido estos. Cierto, pues maestro Yuri Servolov, muchísimas gracias por esta excelente forma como compartes tus reflexiones, siempre con rigor metodológico, documentado y de qué manera, y que mucho nos ayuda a quienes estamos aportándole los elementos claves para la toma de decisiones a esta comunidad digital tan importante que nos sigue en astele.tv. Muchas gracias, Yuri Servolov. No, al contrario, Raúl, gracias, José. Es un honor haber estado aquí en este programa. Honor para nosotros, muchas gracias. Claro que Pepe sí, Sobrevilla. muchas gracias. Gracias por todo y pues adelante con estos escenarios. Vaya que tendríamos que invitarte muchas veces más, Sí. ojalá y se dé. Gracias a usted que nos sigue en este espacio de la Agenda del Emprendedor. Raúl Fraga le agradece, igual que también agradecemos a nuestro profesional equipo de producción comandado por Kenneth Dembo. Nos veremos en la próxima emisión. Hasta pronto.